Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. La televisión del bar transmitía las noticias, sin sonido pero cautivadoras. Miré el teletipo que se deslizaba bajo la sonrisa estudiada de la presentadora. Presencia militar aumentada en las principales ciudades. Se expanden los cierres de carreteras en el centro de Los Ángeles. Se reportan incidentes aislados de disturbios civiles. Mi whisky permanecía intacto. Después de 12 horas siguiendo a un multimillonario de la tecnología a través de reuniones, debería haber estado listo para beber. En cambio, mi atención estaba fija en la pantalla, leyendo cada palabra que se arrastraba. ¿Alguna vez has visto algo así?, preguntó Rick, limpiando la barra por tercera vez en 5 minutos. Sus manos, generalmente firmes, delataban un ligero temblor. Había pasado suficiente tiempo en el bar de Rick para conocer sus manías, la limpieza constante, la forma en que sus ojos se movían entre el televisor y la ventana. Estaba asustado. No podía culparlo. Las carreteras de afuera se habían vuelto más silenciosas en las últimas horas, el tráfico habitual de Los Ángeles disminuyendo hasta casi desaparecer. Toques de queda, cierres. Tomé un sorbo lento, dejando que el ardor se asentara antes de continuar. Sí, por lo general significa que algo grande está a punto de suceder. Sí, pero los militares en nuestras calles. Rick arrojó su trapo a un lado, abandonando la pretensión de limpieza. Hice una pausa, los recuerdos de escenas similares volviendo a mí. Diferentes ciudades, diferentes países, la misma sensación en el estómago. Sin comentarios. La sonrisa de la presentadora nunca flaqueó mientras hablaba de simulacros de contención en las principales ciudades de Estados Unidos. Sus palabras eran cuidadosas, ensayadas, pero sus ojos contaban una historia diferente. Ya había visto esa mirada antes, en salas de reuniones, justo antes de que se desatara el infierno. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sawyer: vigila tu espalda, hermano. Algo se avecina. Le escribí de vuelta: ¿qué has oído? 3 puntos aparecieron y luego se desvanecieron. No hubo respuesta. La puerta del bar se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y una pareja con ropa de negocios. Se acurrucaron en el extremo opuesto de la barra, hablando en voz baja. Probablemente, más refugiados del centro. Habíamos estado recibiéndolos toda la noche, personas que se habían topado con los controles y desvíos, terminando aquí mientras intentaban encontrar el camino a casa. Jack, mira, la voz de Rick me hizo volver. Señaló el televisor. La presentadora se había ido, reemplazada por un general de rostro severo que no reconocía. El teletipo había cambiado. Militares realizan ejercicios de entrenamiento rutinarios. Se aconseja a los ciudadanos mantener la calma. Revisé mi teléfono de nuevo, sin respuesta de Sawyer. Rutinario mis cojones, murmuró Rick, extendiendo la mano hacia el control remoto. La voz del general llenó el bar, interrumpiendo el murmullo de las conversaciones. Estas medidas son puramente preventivas. Pedimos a los ciudadanos que continúen con sus actividades normales mientras permanecen vigilantes. Cualquier actividad inusual debe ser reportada a las autoridades locales de inmediato. La pareja al final de la barra recogió sus cosas y salió apresuradamente. Por la ventana, los vi discutir brevemente antes de tomar caminos opuestos. Terminé mi bebida y me puse de pie, dejando dinero en la barra. Vete a casa temprano esta noche, Rick. Él asintió, con la comprensión en sus ojos. Tú también, Jack. Mantente a salvo. Las calles se sentían extrañas. Los Ángeles nunca duerme, pero esta noche, estaba conteniendo la respiración. Las tiendas estaban oscuras, las pocas personas que aún estaban fuera caminaban rápidamente, con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Un coche de policía pasó rodando, moviéndose demasiado despacio, como si estuviera buscando algo o a alguien. Mi apartamento en Koreatown estaba a 15 cuadras. Por lo general, caminaba sin pensarlo.
Esta noche, cada cuadra se sentía como una misión: revisar las esquinas, vigilar los callejones, seguir la pista de los vehículos. Un helicóptero tronó sobre mi cabeza, su luz de búsqueda barriendo las calles. No era de la policía de Los Ángeles. Era un sonido diferente, de grado militar. Me pegué más a los edificios, manteniéndome fuera de la luz. Mi teléfono vibró de nuevo. Por un momento, pensé que Sawyer finalmente había respondido. En cambio, era un cliente que cancelaba el servicio de seguridad para mañana. Emergencia familiar, decía el mensaje. La tercera cancelación esta noche. Un camión de transporte militar retumbó mientras yo llegaba a mi edificio. No tenía marcas, solo una pintura negra mate, el tipo de vehículo diseñado para ser olvidado. A través de la ventana de la cabina, vislumbré al conductor, equipo táctico completo, a pesar de que la noche era cálida. La puerta de seguridad del edificio emitió un pitido al pasar mi tarjeta. El vestíbulo estaba vacío. La televisión de la señora Joe, detrás de su puerta, murmuraba, algún programa de concursos nocturno, risas que sonaban forzadas y distantes. Mi apartamento se sentía más pequeño de lo habitual. Hice mi revisión de seguridad habitual: puertas, ventanas, líneas de visión. Viejos hábitos. Las luces de la ciudad pintaban patrones en mis paredes a través de las persianas. Patrones diferentes a los habituales, con demasiados huecos donde las luces deberían haber estado. Intenté llamar a Sawyer de nuevo. Fue directo al buzón de voz. Hola, soy yo. Mira, algo anda mal aquí. Los Ángeles se está quedando en silencio de una manera extraña. Tengo un mal presentimiento. Solo llámame cuando puedas. El mensaje se sintió inadecuado, pero ¿qué más podía decir? ¿Que la ciudad me recordaba a Fuia, la noche antes de que todo se echara a perder? ¿Que cada instinto, perfeccionado durante 3 turnos de combate, me gritaba que huyera? Desde mi ventana, podía ver 6 cuadras de Koreatown. La mitad de las luces habituales estaban apagadas. Un grupo de personas se apresuraba abajo, llevando bolsas de lona y lo que parecía equipo de campamento. Se preparaban para algo o huían de ello. Otro helicóptero pasó, más bajo esta vez. El cristal de la ventana vibró con su ritmo. No tenía luz de búsqueda, solo una forma pesada y oscura colgada debajo, cubierta con lonas. Mi mochila de escape estaba en mi armario, siempre empacada, siempre lista. Algunos hábitos no se rompen, incluso después de dejar el servicio. La saqué, revisando el contenido: agua, comida, primeros auxilios, herramientas. Todo seguía en buen estado. La noche se arrastró. No podía dormir, no con el pulso de la ciudad sintiéndose tan mal. Limpié mi arma legalmente registrada, la memoria muscular haciéndose cargo. La rutina familiar debería haber sido tranquilizadora, pero cada paso de un helicóptero, cada sirena lejana, cada hueco entre los sonidos normales me ponía la piel de gallina. Alrededor de las 3 de la mañana, la energía parpadeó. Solo una vez, apenas lo suficiente para notarlo, pero en el momento de oscuridad, vi la verdad: la mitad de las luces de la ciudad estaban apagadas ahora. La oscuridad se estaba extendiendo, cuadra por cuadra. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Finalmente, un mensaje de Sawyer. Solo 2 palabras: silencio de radio. Código militar. Algo grande se avecinaba y él no podía hablar al respecto, pero la advertencia era clara: prepárate. Cállate. Sé cuidadoso. Le envié una sola letra: R. Recibido. La ciudad se volvió más silenciosa a medida que se acercaba el amanecer. Los helicópteros se detuvieron, las sirenas callaron, incluso el ruido ambiental habitual de Los Ángeles, el tráfico, la música, la vida, se desvaneció en la nada. En ese silencio, escuché algo más, algo que hizo que mis instintos de combate se activaran: botas en el pavimento. Múltiples pares, moviéndose en formación, con precisión militar. Me mantuve alejado de las ventanas, pero podía oírlos pasar por debajo. Sin charla de radio, sin apoyo de vehículos, solo el ritmo constante de hombres entrenados moviéndose con un propósito.
Los primeros atisbos del amanecer tocaban el horizonte cuando mi teléfono vibró por última vez. No era un mensaje, sino una alerta. La pantalla brillaba en rojo en mi apartamento oscurecido. La miré, leyendo las palabras una y otra vez, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. La calma había terminado. La tormenta estaba aquí. La vibración me despertó. Mi teléfono bailó sobre la mesita de noche, la pantalla ardiendo en rojo en la oscuridad previa al amanecer. Lo agarré, la memoria muscular desbloqueando la pantalla antes de que mis ojos pudieran enfocar. El mensaje me quemó la visión, alerta de emergencia. Se declara la ley marcial. Todos los civiles deben resguardarse en el lugar. No intenten salir de la ciudad. Manténganse fuera de las calles. El incumplimiento resultará en fuerza letal. Mis instintos de combate se activaron antes de que el miedo pudiera asentarse. Rodé fuera de la cama, ya moviéndome hacia mi equipo. El teléfono vibró de nuevo en mi mano. Otra alerta, el mismo mensaje. Esta vez, noté al remitente, US-Nordcom. Mando norte de los Estados Unidos. Ellos no se encargan de las notificaciones civiles. Intenté llamar a Sawyer. La línea estaba muerta. Ni siquiera un tono de llamada, solo estática vacía. Intenté de nuevo. Nada. Mis manos se movieron automáticamente, revisando mi arma mientras mi mente corría a través de escenarios, contingencias. La energía parpadeó una vez, 2 veces. El zumbido de mi refrigerador murió junto con todos los demás ruidos electrónicos del edificio. Afuera, las alarmas de los coches comenzaron a sonar, luego se cortaron abruptamente. Falla eléctrica total. Un grito perforó el aire de la mañana. Me moví hacia la ventana, manteniéndome a un lado, escaneando la calle de abajo. Una mujer con ropa de gimnasia se quedó congelada en la acera, mirando algo que yo no podía ver. Luego se dio la vuelta y se alejó corriendo por donde había venido. El sonido me golpeó a continuación, botas en el pavimento, pero no como la noche anterior. Decenas de pares ahora, moviéndose rápido, coordinados, profesionales. Un escuadrón de soldados emergió de la calle transversal, con las armas levantadas. Llevaban equipo táctico negro, sus caras ocultas detrás de máscaras completas. Sin insignias, sin marcas de identificación. La mujer no llegó a dar 10 pasos. El disparo resonó en el aire de la mañana, limpio y preciso. Ella se desplomó a mitad de la zancada. Los soldados pasaron a su lado sin romper la formación, sin comprobar si había signos de vida. Esto no era control de multitudes. Esto era eliminación. La pantalla de mi teléfono se iluminó de nuevo. Intenté enviarle un mensaje de texto a Sawyer. La ciudad se ha quedado a oscuras. Presencia militar. Se confirma la fuerza letal. ¿Estado? El mensaje no se envió. Sin señal, sin wifi, sin conexión con el mundo exterior. Las voces se transmitían a través de las delgadas paredes de mi apartamento. La señora Ayobay, de al lado, hablando con alguien. Sus palabras eran amortiguadas pero urgentes. ¿Pero dijeron en las noticias que todo estaba bien? Necesito ver a Michael. Está solo en su apartamento y con su condición. Abrí de golpe la puerta. La señora Ayobay estaba en su puerta, teléfono en mano, todavía con su camisón. Su rostro se iluminó cuando me vio. Jack, ¿qué está pasando? No puedo comunicarme con Michael y el televisor no funciona ahí. Más botas en las escaleras. Pasos pesados y decididos. La agarré del brazo, tirando de ella hacia mi apartamento. Ella comenzó a protestar, pero algo en mi expresión la detuvo. Me llevé un dedo a los labios, cerrando mi puerta suavemente. Los pasos se hicieron más fuertes. A través de la mirilla, vi a 3 soldados llegar a nuestro piso. Se movían como profesionales, revisando esquinas, cubriendo ángulos. El primero llevaba algo que parecía un escáner. Se detuvieron en la puerta abierta de la señora Ayobay. Uno entró mientras los demás se mantenían en posición. El escáner en la mano del líder emitió un suave pitido. Se registra una señal de vida. Unidad 2B. Inquilina registrada, Margaret Ayobay.
El soldado dentro de su apartamento emergió. Despejado. Una firma de calor. Siguiente puerta, unidad 2A. La mano de la señora Ayobay se cubrió la boca, reprimiendo un jadeo. La guié lejos de la puerta, hacia mi baño. Quédate aquí, le dije con la boca. No hagas ruido. El pasillo se quedó en silencio, demasiado silencioso. Luego, un fuerte golpe sacudió mi puerta. Unidad 2A, esta es una revisión de cumplimiento obligatoria. Abraham. Miré mi arma, luego el rostro aterrorizado de la señora Ayobay. Si me enfrentaba, ella quedaría atrapada en el fuego cruzado. Si no lo hacía. Otro golpe, más fuerte. Última advertencia. Abraham, no entraremos por la fuerza. Me encontré con los ojos de la señora Ayobay, gesticulando para que se mantuviera escondida. Luego me moví hacia la puerta, con el arma oculta a la espalda. Voy a abrir, grité. Ex militar. Estoy cumpliendo. Giré la manija lentamente, usando el movimiento de la puerta para ocultar mi otra mano. Los soldados estaban en una formación de asalto perfecta. El escáner emitió un pitido de nuevo. Las señales de vida indican que hay 2 personas presentes. La máscara del soldado líder se inclinó ligeramente. Recuento exacto de civiles. Mi mente corrió. El escáner era preciso. Mentir solo empeoraría las cosas. Pero algo en su tono, sus movimientos, estos no eran militares regulares. La forma en que sostenían sus armas, la postura, la completa falta de comandos verbales más allá de lo necesario. Esto era otra cosa. 2 presentes, dije. Yo y mi vecina mayor. Estaba viniendo a ver cómo estaba cuando llegó la alerta. Estamos cumpliendo con la orden de resguardo. El escáner emitió un pitido de nuevo. El soldado lo estudió por un largo momento. Identidad confirmada, Jack Grayson, ex-ranger del ejército de los Estados Unidos. Una pausa. Los soldados intercambiaron miradas. Mantengan el resguardo. Cualquier intento de salir resultará en terminación inmediata. Esta es su única advertencia. Se dieron la vuelta al unísono y se movieron hacia el siguiente apartamento. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron antes de cerrar la puerta. La señora Ayobay salió del baño, temblando. Jack, necesito ver a Michael. Necesita su medicación, él no puede. La interrumpí, manteniendo mi voz baja. Esos hombres no están aquí para ayudar. Están despejando el edificio, registrando quién queda dentro. A cualquiera que encuentren afuera, dejé la frase en el aire. Ella se hundió en mi sillón, la realidad instalándose en su rostro. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Me moví hacia mi ventana de nuevo. Más soldados en la calle ahora, moviéndose en formaciones practicadas. Estaban seccionando el vecindario, edificio por edificio. En la distancia, escuché más disparos. Golpes solitarios, espaciados, metódicos. Mi escáner de policía estaba en mi escritorio, un hábito de mi trabajo de seguridad. Lo encendí, esperando estática. En cambio, una voz clara se abrió paso. Sector 7 despejado. Procediendo con la fase 2. Todas las unidades mantengan el protocolo de tolerancia cero para el movimiento de civiles. Otra voz, entendido. Tenga en cuenta que se ha reportado resistencia en el sector 4. Se despliega el equipo de respuesta especial. Entendido. Procedimiento de contención estándar. Sin testigos. Apagué el escáner, con la sangre helada. Esto no era control de disturbios o mantenimiento de la paz civil. Esto era otra cosa. Algo practicado, planeado. La voz de la señora Ayobay tembló. Jack, ¿nos quedamos? Nos quedamos, dije, revisando mi arma de nuevo. Nos quedamos callados. Esperamos. ¿A qué? Miré a mi ciudad, a los soldados que se movían por ella como un virus a través de un torrente sanguíneo. Organizados, eficientes, letales. Para lo que sea que viniera después. El sol de la mañana subió más, pintando el cielo en tonos rojos. En algún lugar en la distancia, un edificio ardía, enviando una columna de humo negro.
Los soldados seguían moviéndose, seguían despejando, seguían disparando. Y todo lo que podía hacer era mirar cómo Los Ángeles moría, un sector a la vez. Esperé hasta que la patrulla pasó antes de salir por la parte trasera de mi edificio. El callejón apestaba a basura podrida. Nadie había venido a recogerla. Llevaba 3 días, pudriéndose con el calor del verano. Bien. El olor enmascararía mi movimiento. Mis botas tocaron el cemento con un silencio calculado. Los instintos de combate se apoderaron de mí. Mantente agachado, pégate a la cubierta, vigila los ángulos. La ciudad se había transformado en una zona de guerra, pero esta vez, yo no era el cazador. Una ráfaga de charla de radio me congeló a mitad de un paso. Me pegué contra la pared del callejón, controlando mi respiración. Las voces venían de la esquina, claras y frías. Barrido de sector completado. Moviéndose a la cuadrícula 7 alfa. Entendido. Tenga en cuenta que se detectó movimiento civil en su sector. Procedan con extrema precaución. Me asomé con cuidado, mirando alrededor de la esquina. 2 soldados estaban en la intersección, su equipo de combate negro absorbiendo la luz de la mañana. Sus movimientos los delataban, eran contratistas militares privados, de élite. Solo sus sistemas de armas costaban más de lo que la mayoría de los soldados ganaban en un año. La calle más allá de ellos yacía vacía. Coches abandonados, algunos con las puertas aún abiertas. La mochila de un niño desparramada en la acera, su contenido esparcido como migas de pan que no conducían a ninguna parte. Los soldados se dieron la vuelta, moviéndose hacia su próximo objetivo. Conté sus pasos, sincronizando mi movimiento con el de ellos. 20 pasos. 15, 10. Una puerta chirrió. Los soldados giraron, con las armas en alto. Un hombre con un traje de negocio salió de una cafetería, con las manos levantadas. Su corbata estaba suelta, su camisa manchada de sudor. «Por favor», gritó. «Estoy desarmado. Solo necesito llegar a casa. Mi familia». El primer disparo le dio en el pecho. El segundo siguió antes de que cayera al suelo. Limpio, eficiente, sin dudar. Un soldado habló por su radio, contacto eliminado. Procediendo con el barrido. Ni siquiera revisaron el cuerpo. Esperé hasta que desaparecieron en la siguiente esquina antes de moverme. Los ojos del hombre miraban hacia arriba, aún abiertos por la incredulidad. Ya había visto esa mirada antes, en otras ciudades, en otras guerras. El momento en que alguien se da cuenta de que las reglas por las que ha vivido toda su vida ya no significan nada. Manteniéndome agachado, me adentré en la ciudad. Cada cuadra contaba la misma historia, calles vacías, ventanas rotas, cuerpos dejados donde cayeron. Esto no era control de multitudes, era una eliminación sistemática. Una SUV de alta gama yacía estrellada contra un poste de luz, su motor todavía hacía un tic-tac mientras se enfriaba. La puerta del conductor colgaba abierta. Dentro, un borrador de correo electrónico se mostraba en una laptop, no están dejando salir a nadie. Militares en cada salida. Están disparando a la gente que lo intenta. El mensaje terminaba allí. Los oí antes de verlos, 2 soldados hablando en voz baja detrás de un contenedor de basura. Me deslicé detrás de un coche estacionado, esforzándome por escuchar. El barrido casi termina. Las órdenes son despejar el último sector antes del anochecer. ¿Qué hay de los supervivientes? Una pausa flotó en el aire, pesada de significado. No hay supervivientes. Las palabras me helaron la sangre. En mis años de servicio, había escuchado órdenes brutales, pero esto era diferente. No se trataba de mantener el orden o suprimir los disturbios. Esto era preparación. ¿Pero para qué? Un helicóptero tronó sobre mi cabeza, volando lo suficientemente bajo como para hacer vibrar las ventanas de los coches. A diferencia de los otros, este se movía con un propósito, dirigiéndose directamente hacia el centro de la ciudad. Algo grande colgaba debajo de él, cubierto con lonas negras. Necesitaba subir a un lugar más alto, tener una mejor vista de lo que estaba sucediendo.
El edificio de oficinas al otro lado de la calle me daría líneas de visión de varias cuadras, pero para llegar allí tenía que cruzar terreno expuesto. Un movimiento me llamó la atención, una patrulla girando hacia mi calle. 4 hombres operando con una eficiencia mecánica. Sus armas rastreaban cada ángulo con un enfoque implacable. No eran soldados ordinarios. Sus acciones eran demasiado medidas, demasiado exactas, como si hubieran hecho esto antes. Conté los segundos entre sus barridos, cronometrando mi carrera entre vehículos. 3 coches hasta la entrada del edificio. La alarma del último coche chirrió cuando pasé a su lado. La patrulla se congeló. Corrí hacia la entrada de servicio del edificio. La manija giró. Entré justo cuando las botas golpeaban el pavimento detrás de mí. Movimiento detectado. Esquina noroeste. Sala de servidores. ¿Sala de servidores? Miré a mi alrededor. Filas de computadoras recubrían las paredes, sus luces aún parpadeaban. Fuera lo que fuera este edificio, tenía su propia fuente de alimentación. Entendido. Sellen todas las salidas. Prepárense para el barrido. Me adentré en la sala de servidores, buscando otra salida. Las pantallas proyectaban un brillo azul pálido en la habitación. La mayoría mostraba mensajes de error, pero una me llamó la atención: protocolo Omega activo. Fase 1, contención civil completada. Fase 2, purga de la cuadrícula, 82% completada. Fase 3, preparación para la llegada, pendiente. Se me heló la sangre. Esto no estaba ocurriendo solo en Los Ángeles. El mapa en la pantalla mostraba operaciones similares en todas las principales ciudades del país. Botas resonaron en el pasillo exterior. Necesitaba moverme. Una escalera de mantenimiento subía a un panel de acceso en el techo. Subí rápidamente, subiendo la escalera detrás de mí justo cuando la puerta se abría de golpe abajo. Despejen la habitación. Revisen cada esquina. A través de los huecos en las baldosas del techo, vi a los soldados ejecutar su búsqueda. Sus movimientos eran mecánicos, automatizados, como si hubieran despejado miles de habitaciones como esta. Estado del servidor confirmado. Purga de datos médicos en curso. Entendido. Una vez que la purga esté completa, inicien el protocolo final. Entendido. Sin testigos. Los soldados plantaron algo en la base de los servidores, pequeñas cajas negras con luces rojas parpadeantes. No necesitaba experiencia militar para reconocer los cargos de demolición. Estaban borrando pruebas. ¿Pero de qué? Me arrastré por el espacio del techo, siguiendo el sistema de ventilación del edificio. Abajo, más soldados entraban en el edificio. Su charla de radio pintaba un cuadro que no quería creer. Todos los sectores reportan que las medidas de control de población tienen un 90% de efectividad. Excelente. Mantengan la contención. El amanecer se acerca. ¿El amanecer? Seguían mencionando el amanecer. ¿Qué se acercaba con la salida del sol? Encontré otro panel de acceso. Este conducía a una oficina ejecutiva en el último piso. La vista a través de los ventanales me detuvo en seco. Los Ángeles se extendía ante mí, pero no la ciudad que conocía. El humo se elevaba de docenas de lugares. Vehículos militares atascaban las arterias principales como coágulos en venas moribundas. Y el cielo, algo andaba mal con el cielo. El horizonte brillaba en rojo, pero no por el sol. Esta luz pulsaba como un latido, como algo vivo. Una radio crepitó en la oficina de abajo. Todas las unidades, tomen nota. Tiempo hasta la finalización, 3 horas. Asegúrense de que sus sectores estén despejados. Lo que viene a continuación no puede encontrar supervivientes. Presioné mi frente contra el cristal frío, mirando a mi ciudad morir. Con toda mi experiencia de combate, nunca había visto algo así. La brutalidad calculada, la escala, el propósito. Esto no era ley marcial. Esto era preparación. ¿Pero para qué? El resplandor rojo en el horizonte se elevó y pulsó de nuevo, más fuerte ahora. Y en ese momento, me di cuenta de la verdad: no estábamos siendo contenidos.
Estábamos siendo despejados. Algo se acercaba, y estos soldados no estaban aquí para protegernos. Estaban aquí para asegurarse de que no pudiéramos escapar de lo que vendría a continuación. La autopista se extendía ante mí como un cementerio de vehículos abandonados. Me agaché detrás de un camión de reparto volcado, observando el puesto de control militar a través de mis binoculares compactos. 3 vehículos blindados bloqueaban la salida. Sus tripulaciones revisaban metódicamente cada coche que quedaba en la carretera. No buscaban contrabando, estaban cazando. Un sedán se detuvo en el puesto de control. Una pareja de ancianos dentro, probablemente de unos 60 años. El esposo bajó su ventana, con las manos visibles en el volante. Inteligente, pero no importó. Los soldados rodearon el vehículo. Uno revisó una tableta y luego hizo un gesto. Los otros levantaron sus armas. Bajé mis binoculares. No necesitaba ver lo que venía a continuación. Los disparos resonaron en las barreras de cemento, clínicos, eficientes. Los soldados arrastraron los cuerpos, agregándolos a una pila creciente detrás de su bloqueo. Estaban llevando la cuenta. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de operación necesita un recuento de cadáveres? Mi auricular crepitó. Había logrado recuperar una radio del coche de un oficial de policía muerto. El canal estaba encriptado militarmente, pero ya no se molestaban en enmascarar sus transmisiones. Sector 12 despejado. No quedan víctimas civiles. Procedan al siguiente cuadrante. El confinamiento termina al amanecer. ¿El amanecer de nuevo? Todo conducía al amanecer. Pero las palabras me molestaban. No, el confinamiento se levanta al amanecer o termina al amanecer, solo termina. Necesitaba otra salida. Las autopistas eran trampas mortales. Las calles no eran mucho mejores. Quedaba el metro. Lo había evitado hasta ahora, demasiadas esquinas ciegas, demasiados puntos de estrangulamiento. Pero tal vez eso era lo que lo hacía perfecto. Los soldados estaban concentrados en controlar la superficie. El subsuelo podría ser mi única oportunidad. Para llegar allí, tenía que cruzar 6 cuadras de territorio expuesto. Tracé mi ruta, marcando las lagunas de vigilancia que había visto en sus patrones de patrulla. Eran buenos, pero también se estaban cansando, se volvían descuidados, humanos. Esperé a que la siguiente patrulla pasara, contando sus pasos, 20 segundos entre los barridos. Sería suficiente. Las primeras 3 cuadras transcurrieron sin problemas: agacharse, pegarse a la cubierta, cronometrar los movimientos. Lo básico. En la 4ª cuadra, casi me encuentro con una masacre. Una familia de 4 yacía desparramada en la acera, padres, 2 niños. Intentaron correr. No llegaron a 10 pies de su puerta principal. Pero algo andaba mal en la escena. Los cuerpos estaban colocados con demasiada pulcritud. Los patrones de sangre no coincidían con las posiciones. Habían sido movidos, posados. Mi radio cobró vida. Tomen nota: trampa civil en el sector 7, mostrando resultados. Procedan con la recolección. Esto no era solo una matanza, era un cebo. Retrocedí lentamente, encontrando otra ruta. La entrada del metro estaba a 2 cuadras. Pude ver el letrero, medio escondido detrás de un autobús quemado. Las puertas de la estación estaban cerradas con cadenas, procedimiento estándar durante emergencias, pero la entrada de mantenimiento en la parte trasera era otra historia. El candado cedió ante mi multiherramienta. Me deslicé dentro, dejando que mis ojos se ajustaran a la oscuridad. Las luces de emergencia proyectaban un tenue brillo en las paredes del túnel. El aire se sentía espeso, raro. ¿Y ese olor? Encendí mi luz táctica, barriendo la plataforma. Cuerpos. Docenas de ellos. Algunos aún con ropa de negocios, otros con ropa de dormir. Habían huido aquí buscando seguridad, pero encontraron algo más. Pero estos eran diferentes. No les habían disparado. No habían sido asesinados por los soldados. Estas personas habían muerto cambiando. Su carne se veía derretida, distorsionada, como si sus cuerpos hubieran intentado convertirse en algo más,
algo que no era humano. Un movimiento me llamó la atención. Uno de ellos se movió. Un hombre con ropa de hospital rasgada levantó la cabeza. Su cara era un desorden de tejido retorcido, pero sus ojos estaban conscientes. Me agarró el tobillo con una mano que ya no se sentía humana. No son ellos, jadeó. Es lo que viene después. Botas resonaron desde el túnel. Rayos de linterna cortaron la oscuridad. Me aparté de su agarre, agachándome detrás de una máquina expendedora caída. Los soldados emergieron del túnel, moviéndose con esa misma eficiencia mecánica. No les sorprendieron los cuerpos. Los estaban examinando, tomando lecturas con dispositivos de mano. Tasa de transformación del 60%. Dentro de los parámetros esperados. Excelente. La biomasa estará lista para el amanecer. ¿Biomasa? La palabra me golpeó como un golpe físico. Estas no eran víctimas. Eran materia prima. Alerta desde arriba, informó un soldado. Están recibiendo lecturas. Está cerca ahora. Procedan con la preparación final. Sin testigos. Levantaron sus armas. El hombre con la ropa de hospital no gritó cuando le dispararon. Quizás ya no podía. Me quedé escondido hasta que se movieron, sus botas desvaneciéndose en la oscuridad del túnel. Mis manos temblaban mientras sacaba mi mapa. Tenía que haber otra salida. Tenía que haberla. Pero la verdad se estaba hundiendo. Las autopistas estaban bloqueadas, las calles eran trampas mortales y ahora los túneles. Una nueva transmisión cortó mi radio. El amanecer se acerca. Todas las unidades, prepárense para la fase final. La voz era diferente esta vez. Más profunda. Malvada. Los vasos están listos. La biomasa está preparada. Cuando salga el sol, comenzamos. La estática llenó el canal. A través de ella, escuché algo más, algo que no sonaba como ninguna voz que hubiera escuchado. Doblé mi mapa con dedos temblorosos. Revisé mi arma. 3 rondas restantes. La superficie era la muerte. Los túneles eran peores. El amanecer se acercaba y ahora sabía la verdad. Los soldados no nos estaban conteniendo. Ni siquiera nos estaban matando. Nos estaban preparando. Mi radio crepitó por última vez. La voz, cuando llegó, no estaba destinada a oídos humanos. Que comience la cosecha. Subí cada escalón de la escalera de mantenimiento, se sintió como una milla. Mis músculos gritaban después de horas de evadir patrullas, pero necesitaba altura, necesitaba ver lo que se avecinaba. La puerta de acceso a la azotea del Wilshire Grand Center había sido dejada sin llave. Descuidado o deliberado. A estas alturas, tal vez ya no importaba. Los Ángeles se extendía debajo de mí, una ciudad que apenas reconocía. Los incendios ardían sin control en distritos enteros. Los vehículos militares atascaban las arterias principales como coágulos en venas moribundas. El aire de la mañana sabía metálico, espeso con algo más que solo humo. Saqué la baliza de radio de emergencia de mi mochila. Equipo militar viejo, conservado más por hábito que por esperanza. Mis dedos se movieron a través del patrón familiar, ajuste de frecuencia, verificación de señal, preparación de transmisión. La estática llenó mis oídos mientras recorría las bandas de emergencia. Nada. Solo aire vacío donde debería haber coordinación de rescate, donde debería haber la Guardia Nacional, donde debería haber alguien. Luego, en una antigua frecuencia militar que recordaba de mis días de Ranger, algo cortó el ruido blanco. Una voz, pero malvada, como si alguien estuviera leyendo de un guión que no entendía. Preparación final completa. La red está segura. La conversión de biomasa está en niveles aceptables. Encendí el micrófono. Aquí ID Civil 47 Alfa, solicitando coordenadas de evacuación de emergencia. ¿Alguien me copia? El silencio se extendió por 3 latidos. Se te advirtió. La voz cambió, se hizo más profunda, como si varias voces hablaran en armonía, pero con toda la armonía despojada. No hay escape. Esperen el barrido final. La transmisión murió. A su paso,
la red eléctrica restante de la ciudad falló. Cuadra por cuadra, las luces se apagaron. Una ola rodante de oscuridad que fluía hacia la costa. Mis manos temblaban mientras reproducía todo lo que había visto, todo lo que había oído. Los soldados no eran solo mercenarios, eran encargados, equipos de preparación. La ley marcial no era sobre control, era sobre contención. Los asesinatos no eran sobre eliminación, eran sobre inversión. Todo, cada momento brutal, había sido planeado, practicado, perfeccionado. ¿Pero para qué? El horizonte respondió a mi pregunta. Algo vasto se movía más allá del horizonte, algo que hacía que la luz de la mañana se doblara de forma extraña a su alrededor. Mi mente se negaba a procesar su forma, como tratar de entender la geometría de otro universo. Más formas se unieron a ella, elevándose, acercándose. No eran naves, ni máquinas, ni nada que la ciencia humana pudiera categorizar. Mi teléfono vibró, una última alerta de emergencia. Aviso final, el confinamiento termina al amanecer. Las formas se hicieron más grandes, más cercanas. El aire mismo pareció retroceder ante su presencia. Un nuevo sonido llenó la ciudad, no sirenas, no gritos, algo más antiguo, algo que hablaba a partes primitivas de mi cerebro, diciéndome que corriera, que me escondiera, que rezara a los dioses que nos habían abandonado hace mucho tiempo. La radio en mi mano crepitó y cobró vida. La voz que emergió no estaba destinada a oídos humanos. La cosecha comienza. Desde las calles de abajo, escuché nuevos sonidos. Los cuerpos que habían dejado, los que habían comenzado a cambiar, ahora se movían, se levantaban, respondiendo a una llamada que yo no podía oír, pero que podía sentir en mis huesos. Conversión de biomasa. Así lo habían llamado. No estábamos destinados a ser asesinados. Estábamos destinados a ser cambiados, transformados, preparados. Las cosas en el horizonte llegaron a los límites de la ciudad. Los edificios se derrumbaron a su paso, pero no estaban destruyendo, estaban recolectando. Mi entrenamiento me decía que corriera, que me escondiera, que luchara, que hiciera algo. Pero ahora sabía la verdad. Esto no era una invasión. Esto no era una guerra. Esto ni siquiera era una extinción. Esto era una transacción. Los soldados habían hecho su trabajo, contuvieron a la población, comenzaron los cambios, nos prepararon para lo que venía a continuación. El horizonte se volvió de colores que no deberían existir. El aire se llenó de sonidos que los oídos humanos no estaban destinados a procesar. La realidad misma parecía doblarse alrededor de las formas que ahora se movían por las calles de mi ciudad. Mi radio balbuceó una última vez. A través de ella, escuché la última transmisión de los soldados. Pago recibido. Recolección aprobada. Que Dios tenga piedad de sus almas. Miré los ángeles mientras el sol finalmente se alzaba sobre el horizonte. La luz no trajo esperanza, no trajo rescate. Los trajo a ellos. La alerta de emergencia en mi teléfono se actualizó por última vez. Aviso, transacción completada. Liberación de la red autorizada. Gracias por su cooperación. Había sido entrenado para la guerra, para el combate, para la supervivencia. Pero esto no era guerra, no era combate, no era supervivencia. Esto era comercio, y nunca fuimos los clientes. Éramos el producto. Las formas se movieron más cerca. Los cambiados se levantaron para encontrarse con ellos. El aire se convirtió en colores que me rompieron la mente, y finalmente comprendí. La ley marcial no era el horror. Era solo el papeleo. La verdadera transacción estaba a punto de comenzar. El amanecer había llegado. El confinamiento había terminado. La venta se había completado. Y mientras veía mi ciudad disolverse en geometrías que no deberían existir, me di cuenta del mayor error de la humanidad. Pensamos que éramos la especie dominante. Pensamos que éramos los que teníamos el control. Pensamos que entendíamos nuestro lugar en el universo. Estábamos equivocados. Tan terriblemente,